31 de octubre de 1979, víspera del Día de Todos Difuntos. Como todos los años, Sarah se dirigió al cementerio para visitar la lápida de su difunta madre. Era una chica tímida, cuya mirada transmite dolor y sufrimiento, pero sobre todo como una especie de miedo a lo desconocido. Sarah estaba destrozada, ya que su vida precisamente no era de color de rosa, su conflictivo padre, que era un alcohólico empedernido y la extraña enfermedad que supuso la muerte de su madre cuando aún era una niña, hicieron de ella una chica solitaria y sin ninguna ilusión en la vida. Sus grandes pasiones, la lectura y la escritura, le ayudaban a sumergirse en un mundo entre lo ficticio y lo real, lleno de una especie de magia y fantasía hipnótica pero a su vez de una rotunda y oscura soledad y tristeza. Todo esto, junto a una muñeca de trapo que le regaló su madre antes de morir, y la compañía de su gato, hacían que Sarah tenga una vida más llevadera. Pasaban las horas y empezó a escuchar voces que procedían de algún lugar de la casa. No daba crédito a lo que estaba sucediendo, esas voces le avisaban de un acontecimiento terrible. Sarah estaba tremendamente asustada. Se encontraba sola, y las voces eran cada vez más persistentes. Solo pensaba una cosa, que todo era producto de su imaginación. Ya tanta era la curiosidad por saber qué se ocultaba en la casa que no esperó más. Y esa misma noche, noche de todos los difuntos, buscó ese lugar de donde procedían aquellas misteriosas voces. Subió por unas escaleras que conducían al desván y revolviendo cajas y más cajas, encontró un antiguo álbum de fotos. Con bastante inquietud Sarah abrió aquel libro. Su sorpresa fue aún más grande cuando observó en aquel libro, fotos de ella por todas partes. Eran fotos hechas desde su nacimiento. Conforme iba pasando las hojas, más sorprendida estaba. Las fotos que estaban viendo sus propios ojos eran fotos del pasado, pero también del presente. Era como si cada momento importante de su vida estuviera contenido en esas fotos. Estaba perpleja y no se explicaba cómo podían estar en ese viejo álbum, fotos realizadas en ese mismo día en el cementerio. Conforme iba pasando las hojas se acercaba a las últimas páginas. Con bastante nerviosismo, se dirigió a la penúltima página. Se quedó petrificada al verse en una fotografía de ella misma leyendo el libro en ese mismo instante. Estaba tan asustada que no podía creer lo que sus ojos veían. El reloj empezó a sonar, anunciando las campanadas de las 12 de la noche. De repente, en la última campanada se escucha un chasquido en el fondo del pasillo. Sarah se quedó en silencio, y muy asustada observó cómo la ventana del desván se abría por la fuerza del viento. De repente se apagaron las luces de la casa. El viento rugía sin cesar, y una voz que procedía del pasillo decía así: Sarah. Sarah. Era una voz profunda y tenebrosa, como si fuera de ultratumba. Asustada, encendió la luz y empezó a escuchar otra vez esa voz en el pasillo. Como si estuviera hipnotizada, se dirigió al pasillo, y de repente otra vez la luz volvió a apagarse. Las puertas se abrían y cerraban continuamente, era una situación realmente escalofriante. La luz no respondía, por lo que fue a encender una vela y su sorpresa fue aún mayor cuando al prenderla encontró al final del pasillo a un individuo encapuchado frente a ella. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Exclamó Sarah. De repente aquel individuo encapuchado se levanta la capucha y avanza hacia Sarah. No puede ser. Grita ella. Era imposible lo que veían sus ojos. Su rostro quedó desencajado tras verse reflejada en la cara de aquel individuo. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo de arriba a abajo. En un momento empezó a aparecer una niebla que se va espesando poco a poco. No. Sarah cayó desvanecida al suelo. A la mañana siguiente, la alarma saltó en el pueblo al encontrar un cuerpo hallado sin vida en las vías del tren, y junto a ella una ráfaga de viento abrió con furia el álbum, hasta quedar la última página al descubierto, donde había una foto de ese mismo instante en la que ponía: 1 de noviembre de 1952, Día de Todos los Santos. Atrapada en un mundo paralelo. El cuerpo hallado era el de Sarah Keyes. Las autoridades se quedaron impactadas ya que la joven que habían encontrado había muerto en extrañas circunstancias 27 años atrás, según la documentación policial. Son las 3:00 de la mañana y tus amigos y tú estaban festejando a Halloween. Has visto tus películas de terror favoritas, contado tus historias de terror favoritas, y hasta intentaste el viejo truco de Verónica en tu espejo.
Luego de que tus amigos se fueron, te estiras y bostezas, decidiendo que es hora de ir a la cama, así que vas directamente a tu cuarto para dormir. Después de un rato, valga la redundancia, te das cuenta de que no te puedes sacar las imágenes de los monstruos ficticios que recién viste en tu televisor. Me voy a odiar por esto en la mañana, dices con voz alta mientras prendes tu lámpara, sabiendo que cuando eras niño una luz de noche te ayudaba a dormir. A minutos de dormir, estás acurrucado y confortado debajo de tus tibias sábanas, mientras tus ojos se cierran lentamente, inundando tu mente con placenteros pensamientos. Eso es, al menos hasta que detectes algo moviéndose frente a la lámpara, creando una sombra frente a ti. Hace unos años en el pueblo de La Eliana, Valencia, una mujer pasaba unas horas en casa de unos amigos a los que tenía especial cariño por lo amables y atentos que eran. Los conocía desde no hacía mucho tiempo y estaba en esa fase en la que quieres pasar mucho tiempo con las nuevas amistades. Generalmente las horas se pasaban tan rápido que la mujer a veces se quedaba a cenar con ellos, previa llamada telefónica a su casa para avisar que le habían invitado y que la esperaran un rato más tarde. Aquellos días eran de auténtico relax, disfrute y mucha amistad. Un día entre semana, en compañía de aquellos amigos, miró el reloj y dijo que se iba a marchar un momento a recoger a su hija al tren pero que luego volvería para pasar un rato más con ellos. Cogió su coche y se marchó a la estación del tren. Su hija, llamémosle A, había llegado apenas 3 minutos antes y al ver que no había nadie para recogerla se le ocurrió pedirle a un amigo que vio en la estación que la acercara a casa. Los coches debieron cruzarse y la madre llegó a la estación. ¿Por qué se quedó esperando al próximo tren? No lo sabe ni la propia madre. Podía perfectamente haber regresado a casa de sus amigos o a su propia casa para verificar que su hija había perdido el tren, pero en vez de esto se quedó en la estación, dentro de su propio coche. Esperando. Y esperó tanto que cuando llegó el siguiente tren y vio que la hija no bajaba de este, arrancó el coche y se marchó, pero miró el reloj y decidió que por esta noche se iría directamente a casa. Mañana ya volvería de disfrutar de sus amigos. En casa se encontraron madre e hija. La madre le confesó a su hija que de no haber quedado con ella en el tren o, más aún, de no haber esperado al siguiente tren, seguramente aquella noche la pasaría cenando en casa de tan interesante matrimonio. No lo dijo enfadada, mañana podría verlos otra vez. Al día siguiente la hija, su hermana y el padre de ambas cogieron el coche para marcharse a la capital a trabajar. Justo cuando salían sonó el teléfono que cogió la madre y no les dejó marcharse. Era la hermana de XXXX, su amiga, la señora del matrimonio, dice que está preocupada porque no cogen el teléfono. Pasad por allí a ver si ha pasado algo y luego me llamáis para que le diga qué pasa. Así, salieron de su casa y se dirigieron hacia la casa del matrimonio. El padre aparcó el coche, la hija bajó de este y vio la verja entreabierta. Dentro estaban los coches y parecía que todo iba bien. Al llegar a Valencia llamaron a la madre para decirle que daba la impresión de que estaban a punto de salir dado que la puerta ya estaba abierta, pero que no habían llamado. Poco más tarde la mujer recibió de nuevo una nerviosa llamada telefónica de la hermana que no sabía nada. Por favor, le pidió, ve a ver qué pasa. Este matrimonio tenía que haber ido a recoger a la señora del teléfono al hospital, donde estaba ingresada desde hacía unos días, aquella misma mañana y no daba señales de vida. La mujer, madre de A, cogió su propio coche y se dirigió a la casa de sus amigos. Al llegar vio también la verja entreabierta y los coches dentro de la parcela particular. Entró llamándoles por su nombre de pila que obviaré aquí por respeto y llegó hasta la puerta de la casa. Aquella puerta también estaba abierta y mientras les llamaba en voz alta siguió entrando. Hasta la cocina. No había nadie. Entonces giró la cabeza y sus ojos vieron algo que casi se negaron a creer. Al otro lado, en la habitación matrimonial, dos cuerpos yacían asesinados. Él, atado con cuerdas y la cabeza cortada al parecer con un hacha. Ella, atada y con un pañuelo en la boca, parecía que se hubiesen ensañado con la mujer especialmente. La mujer gritó hasta quedarse afónica, llamen a la policía, y así salió de la casa llorando y pidiendo ayuda. Cuando llegó la policía, uno de los oficiales que entró tuvo que salir a vomitar. Tras la investigación se le dijo una cosa muy importante a la madre de A. Quienes asesinaron a la pareja no querían testigos, de haber pasado aquella noche cenando con ellos hoy no estaría con vida. Reflexionemos, si A hubiera esperado a su madre en la estación, esta, tras dejar a su hija en su hogar, hubiese vuelto a casa de sus amigos porque le sobraba tiempo.
Si la madre hubiese ido a casa a comprobar si su hija estaba en casa, al estar esta tan cerca de la de sus amigos, habría ido a cenar con ellos. Si la madre no se hubiese quedado a esperar al próximo tren de modo que se le hiciera tarde, se hubiera ido de nuevo a ver a sus amigos. Según la investigación policial, aquello pasó en la misma noche, no se forzaron las cerraduras, quienes entraron conocían a la pareja, y la madre de A estaría muerta.